Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos a 28 de diciembre del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú consideras que te ha sido útil. De antemano, muchas gracias. También que tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida que gracias a su amor y a su misericordia que nos permite reunirnos a ti y a mí para hacer este video este día y sobre todo este tiempo tan especial que es el nacimiento de él y que también gracias a su madre, que gracias a esa obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra que tenemos a El Salvador. Por lo tanto, ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, tenemos que decirles gracias, 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 gracias. También que es un momento muy eh, especial por el acontecimiento que vivimos el 24 de la noche, dar el nacimiento, darle la bienvenida a nuestro Salvador, pero es mucho tiempo de reflexión y eso es lo más importante, la reflexión y los cambios que debemos hacer en nuestra vida, empezando el año. Bueno, y también tú no te me puedes quedar atrás, que también la forma, la manera en que yo te digo gracias por regalarme tu tiempo al mirar este video para cumplir la cita que tenemos tú y yo. Y con mucho cariño, con mucho respeto, esto es especialmente para ti y toda tu familia. Es la manera en que yo te digo, la forma en que yo te digo gracias. Ahora sí, la mejilla listo, lista. Aquí va, el primero. Gracias, 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 gracias y gracias. De pilón, de lo bueno poco de lo que se daba, se acabó. Por lo tanto, hoy te preguntarás qué es lo que te voy a compartir. No porque estemos precisamente viviendo este tiempo tan especial de tanto ajetreo, de tanta bendición, especialmente porque nos nació El Salvador, pues precisamente por eso tenemos que estar más atentos a lo que te voy a compartir el día de hoy. Así es de que sin más, hoy te quiero compartir en la escuelita del Señor este el, el nombre de las mujeres que fueron estériles en la Biblia, de que nos habla la Biblia. ¿Cuáles son esos nombres de estas mujeres que fueron estériles? Y vamos a ir sabiendo eh, lo que, el por qué y para qué. Porque como les digo siempre, todo no es nada más por casualidad o porque eso es lo que me tocó. Hay una razón de el por qué sí o el por qué no, de acuerdo a el plan de Dios, porque Él tiene el plan para cada uno
de nosotros. Y Él, como les digo siempre, Él es el que tiene la última palabra. Él es el que todo lo que nos da o lo que no nos permite tener, siempre hay una buena razón. Y tenemos que entenderlo, no cuestionar, simplemente decirle, Señor, que se haga tu santa y divina voluntad, porque tú eres el dueño de todo. Para ti no hay nada imposible, pero si tú no permites que sucedan las cosas, tú sabes por qué, porque tú todo lo que decides es correcto y es para mi propio bien y para el bien de los demás. Y ahorita vamos a saber el por qué, poner mucha atención. Y vamos a comenzar en la escuelita del Señor al sonido de la campanita. Y dice así: fueron 6 mujeres estériles en la Biblia que finalmente dieron a luz, que fue Sara, esposa de Abraham. Muy importante lo que se nos de lo que se nos habla aquí. Y dice, a ver de qué manera. A ver, permítanme que me sienta más cómoda, ¿no? Y dice así: Sara, esposa de Abraham. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, perdón. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 29-30. Dice, cuando Dios llamó a Abraham para que dejara Ur y fuera a Canaán, le prometió que lo haría una, que le daría una gran nación. Génesis capítulo 12, versículo 1. Entonces Dios le dijo que de él saldría un pueblo numeroso como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, que a través de ese pueblo bendeciría a todas las familias de la tierra. Les daría las escrituras, la revelación de sí mismo en los múltiples preceptos y ceremonias ricas en simbolismos y enseñanzas, que serían el marco para la manifestación del Mesías, el cumplimiento supremo de todo su amor por el hombre. Y el por qué dice, Abraham y Sara fueron probados. ¿En qué? En la fe. Ya eran adultos, ya estaban muy mayores y no tenían hijos, no habían podido tener hijos. Entonces aquí, a través de ese suceso, fue probada su fe. Que dice, que eran qué, ya eran viejos. Y para complementar el aparente problema, porque para Dios no hay nada imposible. Ella también era estéril, pero ahí se iba a manifestar el poder de nuestro Señor. Ambos se sintieron tentados a pensar que la descendencia solo podía llegar a través de Agar. ¿Quién fue Agar? Fue la sirvienta de Sara. La costumbre entonces era considerar a los sirvientes como una posesión de los patriarcas y que los hijos procreados con ellos eran legítimos. Sin embargo, ese no era el plan divino. Por eso les estoy recordando que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque en ese tiempo era normal que tuvieran más esposas o
por ejemplo, como en este caso la sirvienta, que era como propiedad, podían hacer lo que quisieran, ¿no? Aparentemente, pero dentro del plan divino de Dios no era así. Entonces, dice, cuando nació Ismael, que fue el primero, Abraham ya tenía 86 años. El castigo por este fracaso fue la rivalidad entre Agar y Sara y entre sus respectivos hijos, que culminó con la expulsión de la esclava y su hijo. Sin embargo, vemos aquí la misericordia de Dios al prometerle a Abraham que de Ismael una nación también llegaría a ser su descendiente. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 10, 12, capítulo 21, versículo 13 y capítulo 18, versículo 20. Después de su lamentable fracaso, la fe de Abraham y Sara tuvo que esperar casi 14 años antes del nacimiento de Isaac. El primer hijo fue Ismael, pero con la sirvienta, que lo tuvo con la sirvienta que se llamaba Agar. Pasaron 14 años, pero el Señor ya le había dado la promesa a Abraham. Entonces dice, Abraham y Sara tuvo que esperar casi 14 años hasta el nacimiento de Isaac, que fue el primogénito dentro del matrimonio de Abraham y Sara, el hijo legítimo de la promesa. Por eso a Isaac se les dice el hijo de la promesa. El patriarca ya tenía 100 años y sin embargo la fe de Abraham fue probada una vez más al pedirle a Dios que sacrificara a su hijo Isaac. La epístola a los hebreos dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac serás llamado, en Isaac serás llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para resucitar incluso de entre los muertos, de donde figurativamente también lo recibió de nuevo. Dice, tengo más de un hombre desesperado por no tener una familia de esposa estéril. Ha sido tentado a ser infiel y las consecuencias han sido dolorosas. Aunque Agar e Ismael fueron objeto de la misericordia de Dios y recibieron promesas, fueron expulsados de la casa patriarcal y muy posiblemente las consecuencias de ese error tengan un impacto en la rivalidad étnica, racial, política y religiosa entre judíos y árabes, los respectivos descendientes de Isaac e Ismael. En el caso de Abraham, Dios ya había arreglado lo que haría a su debido tiempo. La fe del patriarca fue probada y fortalecida, y a pesar de su fracaso, se ganó el título de padre de la fe.
Los descendientes de Abraham recordarían que el origen de su pueblo fue a través de un milagro, el hijo de un anciano de 100 años y una anciana que había sido estéril toda su vida. Ese es el nombre y la primera mujer estéril, que fue Sara. Ahora la segunda mujer, que es Rebeca, esposa de Isaac. E Isaac, dice, oró a Dios por su mujer, que era estéril, y Dios lo aceptó, y Rebeca concibió a su esposa. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, e Isaac tenía 60 años cuando dio a luz. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 21 y capítulo 24, 26. Isaac, quien heredó la promesa de que de él saldría una gran ciudad para bendecir al mundo. También fue probado cuando su esposa Rebeca también resultó estéril como madre Sara. En la historia no se dice cuánto tiempo lo abrumó este obstáculo, pero él dice que oró por su esposa y Dios lo aceptó. Y Rebeca concibió otro milagro que tendrían que contar a sus descendientes acerca de Dios, quien cumple sus promesas. Tercera mujer estéril. Primero fue Sara, después Rebeca y ahora continúa con Raquel. ¿Quién fue Raquel? Fue esposa de Jacob. Y vio Dios que Lea era despreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Otra vez, si vamos poniendo atención a todo lo que les estoy compartiendo, dice, en Génesis nos lo dice, capítulo 29, 31. Al ver a Raquel que no le dio hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 30, versículo 1. Y Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, o sea, mi vergüenza. Y José llamó su nombre, diciendo, añade a Dios otro hijo. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 30, versículo 22, 24. Raquel, la esposa por quien Jacob había trabajado duro durante 14 años para su tío Labán. Ella era estéril, amaba a su esposo y quería complacerlo dándole también a su descendencia. Fue una afrenta no poder concebir. Raquel sabía acerca de su otra esposa y sus dos sirvientas, que ya le habían dado hombres. Jacob tenía un amor especial por ella y también quería participar en darle los hijos que cumplirían la promesa de una gran nación. Así, en su tiempo, Dios le concedió ser la madre de José y Benjamín.
desesperado, ya había expresado que si no tuviera hijos, preferiría morir. Para la gran mayoría de los maridos, ser padres es una parte fundamental de su realización como personas y desean mucho tener hijos. Algunos tienen éxito, en parte, al convertirse en padres adoptivos, pero esto generalmente no los satisface completamente como padres biológicos. Los matrimonios sin hijos tienen todo el derecho a orar y el pedir a los demás que oren por ellos para que Dios les conceda la bendición de la paternidad y la maternidad. Sin embargo, finalmente deben aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Él sabe lo que es mejor. Según nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26-28. Siguiente nombre de mujeres estériles. Esta fue Manoa, esposa de Manoa. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa. Y su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo: He aquí, eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. Y el niño creció y el Señor bendijo. Esto nos lo dice en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 24. La esposa de Manoa también era infértil. Sin embargo, Dios tenía planes para ella y su esposo. Envió un ángel con el mensaje de que tendría un hijo. Este hombre sería algo especial. Sería separado del vientre de su madre con el voto nazareo, separado para el servicio de Dios. No debe beber ni sidra ni cortarse el pelo, por lo que su madre también debe abstenerse de beber licor del embarazo y no comer nada impuro de adulto. Este hombre sería un juez sobre Israel y liberaría a su pueblo de la opresión de los filisteos le infligieron. El ángel que vio, el ángel que vio, perdón, el ángel que vieron Manoa y su esposa era la misma presencia de Dios en forma pura. Siguiente nombre de mujer estéril: Ana, esposa de Elcana. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tuvo hijos, pero Ana no los tuvo. Y su rival la irritaba, la enfurecía y la entristecía porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Así sucedía todos los años. Cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba de esa manera, por lo que Ana lloró y no comió. Y Elcana, su marido, dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 niños? Y Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a una columna del templo de Yahvé, ella oró amargamente al Señor y lloró abundantemente. Y juró diciendo: Yahvé, Dios de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu siervo y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu siervo, pero le das a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no navaja sobre su cabeza. Esto nos lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 6 al 11. Dice, Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y ella dijo: Encuentra tu gracia de siervo delante de tus ojos. Y la mujer siguió su camino y comió, y no estaba más triste. Y levantándose por la mañana, adoraron delante de Yahvé y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana fue su esposa Ana, y Yahvé se acordó de ella. Aconteció que transcurrido el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, diciendo: Porque se lo pedí a Yahvé. Oré por este niño y Yahvé me dio lo que le pedí. También se lo dedico a Yahvé. Cada día que viva será de Yahvé. Y adoró al Señor allí. Esto nos lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17, 20 y capítulo 27, 28. Ana, como Raquel, sufrió por no tener hijos de su marido y sufrió las burlas de Penina, su rival, la otra esposa de Elcana. Un día derramó su corazón ante Dios, pidió un hijo y se ofreció a dárselo a Dios para su servicio, y cumplió su palabra. Ese hijo se convirtió en el gran profeta Samuel, sacerdote y último juez de Israel, de quien las escrituras dicen: y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Esto nos lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Siguiente nombre de mujer estéril: Elizabeth, esposa de Zacarías. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos ante Dios y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tuvieron un hijo, porque Isabel era estéril y ambos ya eran viejos. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5-7. Sucedió que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio ante Dios según el orden de su clase, según la costumbre del ministerio, le tocaba a él ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verlo, y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada,
y tu esposa Isabel te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Después de esos días, su esposa Elizabeth concibió y se escondió 5 meses, diciendo, así había hecho el Señor por mí en los días en que me miró, para quitar mi oprobio entre los hombres. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 24-25. Cuando Elizabeth tuvo su hora de nacimiento, dio a luz a un hijo, y cuando escucharon los vecinos y parientes que el Señor le había mostrado gran misericordia, se regocijaron con ella. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57-58. Esta es otra historia de una anciana estéril que al final de su vida fue bendecida con la maternidad. Zacarías no creyó la palabra del ángel Gabriel, por lo que el ángel le dijo que permanecería en silencio hasta el día del nacimiento de su hijo. Cuando nació y sugirió que se llamara Zacarías como su padre, se le soltó la lengua y dijo que se llamaría Juan, como anunció el ángel Gabriel. Zacarías e Isabel eran justos ante Dios y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tuvieron ningún hijo porque Isabel era estéril y ambos ya eran viejos. No tener hijos no era un castigo de Dios, porque Él los había elegido de antemano para traer al mundo quien sería el precursor y presentador del Señor Jesucristo. Juan presentó a Jesús a sus discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Y luego, al bautizarlo en el Jordán, la Santísima Trinidad se manifestó y así aprobó el ministerio de Jesús. Esto nos lo dice en Juan capítulo 1 versículo 33 y en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículos 16-17. En total, el nombre de las 6 mujeres estériles fueron, primeramente, Sara, esposa de Abraham, y ellos fueron probados por su fe. Abraham y Sara fueron probados por la fe. Siguiente, fue Rebeca, esposa de Isaac. Siguiente, Raquel, esposa de Jacob. Siguiente, esposa de Manoa, que no dice el nombre. Siguiente, Ana, esposa de Elcana. Sexta, Elizabeth, esposa de Zacarías. Estos son los 6 nombres de las mujeres estériles más importantes en la Biblia. Entonces, aquí, después de los nombres y el por qué eran estériles y después fueron, dieron a luz, es primeramente, como te digo, allá tú en tu casita tienes la última palabra de lo que piensas, qué te dice a ti, qué me dice a mí, cómo lo interpretas tú. Tú sacas tu propia conclusión. Todo esto es para tener el conocimiento de qué se trata y el por qué. Y yo, como te digo siempre, la interpretación que yo le doy es que primeramente es la fe. La fe que tenemos en creerle a Dios, que para Él no hay nada imposible. Él da y quita a quien Él sabe
si va a ser bueno para la persona. Todo es a su debido tiempo. Nosotros como humanos podemos pensar, podemos sacar nuestras propias conclusiones, nos enojamos, nos molestamos, actuamos como niños chiquitos, caprichudos, es a mi tiempo, yo lo quiero ahorita y por qué a mí no y a la otro, a la otra persona sí. Pero esa es la humanidad. Pero Dios, como tiene un plan para cada uno de nosotros, y sabe el fruto que va a dar, Él sabe el momento perfecto a lo que nosotros tomamos el tiempo de los años, podemos decir que estamos viejos o estamos jóvenes, y en este mundo tiene fecha de caducidad, así como somos nosotros, las mujeres a los tantos años no podemos tener hijos, si es que las que podemos, Dios nos ha dado la gracia de tener hijos, pero también hasta cierta edad, ya después de esa edad, ya no se puede, porque ya se terminó nuestro tiempo de la reproducción, ¿no? Pero en las mujeres, pero para en los casos, en este caso de ser estériles, de que ya nacieron así, que no pueden tener, es para, Dios tiene su tiempo para esa persona, como en este caso todo lo que hizo, los hijos que nacieron de esas mujeres estériles tuvieron un propósito a su tiempo, como en el caso de Sara y Abraham, el primer hijo que no fue del matrimonio, pero que Dios tenía un propósito para Ismael, que ahorita creo que eso es el lío que se traen allá en Palestina y Israel y todo eso son las generaciones que están en conflicto, pero eso es otra historia. Ahora sí que se tiene que dejar punto y aparte. Pero aquí es el hecho de que Dios tenía un plan y tenía que venir Ismael también, porque si nació, es que Dios tenía el plan para él también. Y el hijo de la promesa, fue Isaac, que es el primogénito, porque es dentro del matrimonio con Sara. Y tuvo el propósito de ahí, el propósito para la promesa de que Abraham no podía tener hijos, pero, mejor dicho, no Abraham, sino que esta Sara, porque Abraham tuvo con la sirvienta. Entonces la que era estéril era pues Sara. Entonces ahí, para que le hizo la promesa de que iba a tener el mundo, de que le iban a llamar padre de la fe, porque por su fe que obedeció, le creyó al Señor y la recompensa vino con el primogénito que fue Isaac y que todos le llamamos a Abraham el padre de la fe, porque a través de su fe estamos todavía creyéndole que tenemos un Dios que, bueno, que para él no hay nada imposible, que la promesa que él da la cumple. Dios tiene palabra de honor. Entonces, hubo una razón, había un propósito de que sucedieran así las cosas, de que de la manera en que nació Ismael, hija de la sirvienta, y que si se lee la historia, por eso le digo que es importante aprender, tener más conocimiento para saber de qué se trata todo eso, y es muchísima la enseñanza que hay, de saber el por qué todos los problemas, todos los líos, por qué actuó, por qué de esta manera, de otra, pero aquí es simplemente para que se manifieste el poder y la gloria de nuestro Señor, que para Dios no hay nada imposible, que tenemos que obedecerle, primeramente orar, pedir, que sea tu voluntad, Señor, mi deseo es en este caso, querer tener hijos, pero al tiempo del Señor, si Él lo consideraba que era bien para todo mundo, porque Él tiene su plan, como les vuelvo a decir. Bueno, fue en el caso de Abraham. Después, si vamos poniendo atención, fue Sara, que no podía tener hijos, y luego su hijo Isaac se casó con Rebeca, y que fue también que ella no podía tener hijos. También hay un propósito, también. Entonces, es que
¿Qué fue lo que hizo las personas de fe? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Rebeca no podía tener hijos y ¿qué hizo? Oró al Señor. Es siempre estar agarrados de la mano de Dios, estar en oración, hacer la petición, dejársela al Señor y Él sabrá qué es lo que va a hacer. Pero es la fe, ponerla en práctica a través de la oración, de creerle al Señor. Y fue lo que hizo Isaac. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Rebeca también tuvo y fueron gemelos. Pero ahí también, porque había un plan dentro de la palabra de Dios, esos dos gemelos que nacieron y todo el conflicto que hubo en ese nacimiento, cómo actuó todos. Rebeca, siendo su mamá, Esaú, cómo engañó a Jacob, mejor dicho, cómo engañó a Esaú para la primogenitura. O sea, son muchas cosas que le digo que tiene que leer, pero que todo hay un propósito. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Oró por su esposa Rebeca para que, si era la voluntad de Dios, le diera hijos. Y Dios cumplió. Después otra, Raquel, esposa de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Hijo de Isaac. Entonces, ¿qué fue? También ella que era estéril. Estéril. Y ya Jacob tenía hijos con la hermana porque tienen que leer la palabra de Dios para poder darse cuenta por qué cuando se casó Jacob, cuando le trabajó 7 años al tío Labán, que se dice, para poder casarse con la muchacha, que era con Raquel, pero hay digo, tienen que leer la palabra de Dios y ahí todo, cómo se planeó todo y se casó con la hermana y luego ya después, es un lío, tienen que leerla. Y total que Raquel no podía tener hijos y vuelve a lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios se acordó de Raquel porque ella decía que si no tenía hijos, ella con Jacob pues prefería morir. Le pidió a Dios y Dios la escuchó y le dio el hijo que fue José, al que los hermanos vendieron. Entonces, todos vamos viendo que es dentro del plan de Dios. Es importantísimo, no importa lo que sea, aunque nosotros no comprendamos nada, es simplemente pedir en oración y Él hará decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Yo nada más te pido esto. Entonces, Manoa también, otra, que fue Sansón. Lo mismo, y se le dieron instrucciones de que no debería en el embarazo no tomar, no cortar el pelo cuando naciera, porque había un propósito. Todo esto es ejemplos de que Dios tiene un plan para cada uno de los que Él llama. Y Él sabe el por qué a unos sí les da, les complace, tal vez no en el tiempo, es en el tiempo de Dios, o tal vez no te lo conceda, no nos lo conceda, pero todo es por nuestro propio bien. Ese es el punto más importante que tenemos que analizar, reflexionar y decir, no enojarte, no querer reclamar, a decir, a perder la fe, a decir que Dios no escucha nuestras oraciones, que no nos escucha o que no le importamos o que no es verdad, porque eso no es así. Él, como les digo, Él tiene la promesa, Él tiene palabra de honor y Él cumple la promesa
al tiempo justo, en el tiempo perfecto. Y si no nos lo concede, nosotros tenemos que seguir igual, creyendo, no perdiendo la fe, no enojarnos, no actuar como niños chiquitos, porque Dios tiene la última palabra y Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Por lo tanto, tenemos que respetar y seguir creyendo en Él y estar orando, haciendo las peticiones para lo que nosotros necesitemos o querramos, pero también por todo el mundo, por los que no puedan o estén pasando por una situación difícil y te soliciten oración a decir, ora por fulano, sutano, mangano, porque en este caso a pedir oración para los que no tienen hijos, que no puedan tener, pero que se haga la voluntad del Señor. Algún enfermo, a cualquier petición que se nos haga, se nos solicite hacer oración, nuestro deber como hijos de Dios es hacer oración, pero entregárselo, esa oración, esa petición, esa necesidad a Dios y decirle que se haga tu voluntad. Aquí te traigo esta petición. Creo en ti, confío en ti, pero va a ser lo que tú decidas, Señor. Y nada más, es todo. Así, creyendo a tiempo y a destiempo, se nos cumpla o no se nos cumpla, pero eso sí les aseguro, que todo es por nuestro propio bien, porque Dios no se equivoca. Punto. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir hoy y también decirles que en estos tiempos tan especiales y que ya estamos a finales de este año 2023, que tenemos que estar reflexionando mucho en hacer estos cambios tan necesarios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Que este año 2024 empecemos con ese deseo profundo de reflexión, de meditar, de decir, ¿qué tal si es mi último año? Si es que me permite llegar el Señor, ¿qué le voy a dejar a mis generaciones? Algo positivo, que se recuerden de mí, si soy abuela, como en el caso mío, si eres madre joven, si eres hermano, si eres hermana, si eres papá, si eres abuelo, si eres vecino, si eres tío, lo que sea como sociedad, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué hemos hecho bueno en el mundo si hoy fuera nuestro último día? ¿De qué van a hablar de nosotros, nuestras familias, las nuevas generaciones? ¿Qué recuerdos, qué buenos ejemplos les hemos dejado o les vamos a dejar? Que sea enseñanzas buenas, de ser un alma buena, un alma pura, un alma que realmente esté lleno de esa fe que se necesita tanto de hoy en día este mundo, de creer que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama y que nos ha dado la vida para ser felices, pero la única manera que podemos ser felices es teniéndolo a Él en nuestra vida. Y si Él está en nuestra vida, en nuestro corazón, Él está actuando, todo lo que hagamos y digamos, todo va a ser bueno, va a ser para mejorar el mundo, que seamos positivos, que seamos el buen ejemplo de lo que es el ser un digno hijo de Dios, de tener compasión con el otro, de ponerte en el lugar del otro, de no hacerle ningún daño de ningún tipo, que te pongas en su lugar cada vez que uh, quieras tener algo o solicites algo, pienses cómo tú actuarías o cómo te gustaría que actuaran para contigo, cómo te gustaría que te trataran. Y siempre en esa palabra tan simple, pero es la gran diferencia de entender que cuando tú te pones en el lugar del otro, la vida se ve completamente diferente. Y en este momento que tú te pones en el lugar del otro, sale la verdad, sale
el pensar bien las cosas, el ser bueno, porque solamente poniéndote en el lugar del otro puedes comprender cuando te toque a ti estar en esa posición de sufrimiento, de enfermedad, de pérdida de trabajo, de que te critiquen, de que te levanten un falso, de que hagan que sean piedra de tropiezo en tu matrimonio, que no sean honestos, que te mientan, que te engañen, que te manipulen. Cuando tú te pones en el lugar del otro, allí en ese momento se te abre la mente y dices, no, no me gustaría que me hicieran esto que yo estoy pensando o quiero que el otro haga. Lo que yo no quiero hacer, lo que yo no quiero sacrificar, nada más quiero que me den. Eso no me gustaría a mí, que me trataran como yo estoy tratando a esta persona o que me digan lo que yo le estoy diciendo a esta persona. Las respuestas que yo le estoy dando tan groseras, tan prepotentes, tan hirientes, de tanta humillación, de tanta burla, de tanto sarcasmo, de tanto bullying, de hacer sentir a la persona, herirla a propósito, sabiendo que tus palabras son dardos para esa persona en su corazón, de la manera en que lo estamos diciendo. ¿Cómo hacemos sentir a esa persona? ¿Cómo la autoestima? Con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra actuación, estamos destruyendo a esa persona. Entonces es ser honesto y dar amor y ponerte en el lugar del otro. Lo que tú pidas para ti, da tú primero el primer paso. Sé bueno, no nos cuesta nada sonreír, decir gracias, decir buenos días de perdida, como parece una tontería o muy común, como siempre estoy diciendo que enfado, ¿no? De decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, pero algo tan básico, una buena sonrisa, de perdida, un buenos días con amabilidad, no que digas buenos días y ¿qué tienen de buenos? No, pues cualquier cosa y de la manera en que te responden, cómo duele, cómo respondemos muchas veces y no nos damos cuenta, pero que depende de nuestra respuesta a lo que nos preguntan, causamos efecto en la persona, un bienestar o un malestar. Cuando ignoras a una persona, cuando te saluda, cuando no respondes, cuando haces malos gestos, cuando, cuando no eres amable, de perdida, que siéntate, ¿cómo estás? De perdido un vaso con agua, que se sienta la persona que es un humano, que somos humanos. ¿Por qué nos hemos vuelto tan egoístas? ¿Por qué nos hemos, hemos vuelto tan sin corazón, sin importarnos lo que el otro, cómo se sienta, cómo respondemos, cuánto daño hacemos, cómo respondemos? Que nos hemos hecho inmune al dolor ajeno, que no nos importa. Vemos lo que vemos y lo vemos ya de lo más natural. Y cuánto dolor hay en el mundo. ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué hay tanto alcoholismo? ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¿Por qué no hay la unión? ¿Por qué no hay el respeto? ¿Por qué no hay la esperanza? ¿Saben por qué? Porque Dios está fuera de nuestras vidas. Cuando Dios sale de tu vida, no hay nada que te conmueva, nada que te duela, porque todo lo ves normal. Él se lo buscó, sí, tristemente, sí, pero tal vez no hubo una persona ahí que escuchara ese sufrimiento de la persona que trae en su corazón esas heridas emocionales,
esas cosas que solamente la persona sabe lo que ha vivido, pero que como venimos de una cultura donde no se dice lo que se piensa, lo que se siente, lo que te hicieron, hay que callar, callar, callar para que no se sepa, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? Por eso está el mundo como está, que se van a las drogas, al alcohol, a todo buscando la paz mental, porque se sienten culpables, se sienten sucios, se sienten que no valen nada, que nadie los quiere, que nadie los respeta, que a nadie le importan. Pero yo la recomendación que les doy, ay, perdón la voz, esperando como ando muy irritada de mi garganta. Yo creo que me voy a enfermar. Pero yo la recomendación que les doy es, he estado mirando unos videos, ayer estaba con uno en la garganta. Después les voy a comentar la manera, la reflexión de lo que estamos viviendo y que se te hace un nudo en la garganta de ver el sufrimiento del ser humano, porque ya de hoy en día ni siquiera tenemos asombro de ver a nuestros hermanos en situaciones realmente muy, em, que se ha perdido toda la dignidad y a nadie le importa, a nadie le importa. Yo lo único que les hago la recomendación es, no importa si tú que me estás viendo tal vez seas de mi edad, no importa la edad que tengamos, en la situación en que estemos, la recomendación que yo les digo, que yo les doy, mejor dicho, porque la estoy aplicando en mi vida, es no tengas miedo, nos dice el Señor y la Santísima Virgen María, que nos dice, no, ¿por qué tienes miedo, hijo mío? ¿Que no estoy aquí, que soy tu madre? Nuestro Señor Jesucristo no están solos, no se callen. Están sucediendo cosas en sus casas, en sus familias, con sus esposos, con sus esposas. No se dejen maltratar, humillar. Los hijos merecen respeto, la esposa merece respeto, el hombre merece respeto. Todos merecemos tener respeto, que se nos dé respeto, pero también nosotros dar el respeto también. Y no quedarnos callados por el que van a decir. Si hay algo está pasando en tu casa, en tu familia, por vergonzoso que sea, no te dé vergüenza, denúncialo, háblalo, comunícaselo, no permitas que eso te esté dañando tu vida, tu corazón, porque si no sacas ese dolor, ese sentimiento, ese coraje que estás enojado contigo mismo, porque no te atreves a decirlo, porque tienes miedo, porque te amenazan, porque sientes que la gente te va a ver diferente, no tengas miedo. Aprende a pedir, a defender tu libertad, tu derecho a ser libre. Cuando tú no le tengas miedo a lo que te está haciendo daño, tienes que enfrentarlo, no darle vueltas al problema, al abuso. Tienes que denunciar, decirlo, sacarlo, no importa sea tu madre, sea tu padre, sea tus hermanos, sea quien sea. No hay estatutos, no hay estatus, perdón, no hay estatus, sea quien sea. Tenemos que denunciar, tenemos que hablarlos, no tener miedo. Si con eso no me van a querer hablar, no me importa, pero yo voy a ser libre y a través del tiempo va a venir la sanación, porque aquello que me está matando, que me está pudriendo mi vida, que me está haciendo sentir indigno, sucio, que tal vez ni siquiera yo fui causante de todo lo que me está pasando, pero que porque me lo estoy callando y me lo están haciendo creer que yo tengo la culpa, que por eso me tratan así. Nadie tiene derecho a no respetarte. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto. Ni tus padres, ni tú a tus padres, ni a tus hermanos. No le tengas miedo a nadie. Respeta y date a respetar. Valora y valórate tú mismo. Cuando aprendas a no tener miedo, a ser justo, porque si tú te callas, si tú no denuncias, si tú no dices lo que está pasando en tu casa y te estás callando porque te tienen amenazado a cualquier cosa, a que no digas, tú te estás matando.
te estás yendo por caminos equivocados, que es las adicciones, porque de ahí es lo fundamental, el peligro que se corre en que tú te estés callando porque estás viviendo situaciones que no soportas por el miedo. No tengas miedo y no es nada más palabra. Sé libre, porque si tú no hablas y se están viviendo situaciones que les están causando daño, ¿cuántas personas piensan que no nada más eres tú? ¿Cuántas personas como tú están callándose, aguantándose para no denunciar lo que están viviendo y se están destruyendo las familias, la inocencia de los niños, las personas en sí, no importa que estemos adultos, que se están con amenaza, que si tú hablas o esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, o vas a perder el trabajo, o te voy a denigrar, te voy a levantar un falso, que tú eres esto. No, enfréntalo. Si tú sabes que tú estás haciendo bien, que no estás haciendo las cosas mal y te están amenazando, denuncia, no te importe, porque tarde o temprano se va a saber la verdad, pero tienes que aprender a defenderte, a defender tu derecho. Si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? ¿Y cuántas personas están así en ese miedo y que se callan las cosas y que terminan en drogadicción, en alcoholismo, en todo el tipo del homosexualismo, del lesbianismo, de pornografía? Porque está la culpa, el sentir que tú ya no vales nada. No, no es así, porque Dios está contigo. Habla con Dios, dile a Él, entrégale todo y denuncia. No importa, no tengas miedo, así sean tus familiares, no tengas miedo. Aprende a que tus derechos, a que te respeten a ti, que no te pongas tú tu propia prisión. No estés encarcelado tú mismo con ese miedo, con esa angustia de que te van a hacer algo. El daño ya te lo hicieron. Al decirte que, no te, que te calles, ya te están haciendo daño ahí. Ahí está la señal del abuso, cuando te dicen que te calles, que no digas nada. No, se están haciendo malas cosas, se tiene que denunciar, no me importa sea quien sea. Tienes que denunciar, debemos de denunciar. No tenemos que callar, porque Dios nos dice, la verdad los hará libre. Él no nos quiere encadenados, ahí tirados. Por eso vemos toda la porquería que está, porque está tanto la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, todo lo que está sucediendo con la gente inocente. ¿A quién es a la que atacan? A la gente que no sabe defenderse, que le ponen miedo. A esa es a la persona que buscan los abusadores. Porque un abusador, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. La persona es muy valiente con el que sabe que no le va a decir nada y que se lo hace una vez y lo va a seguir haciendo. Pero cuando ve que le pones un alto, que lo pones en su lugar, ya no lo hace. Por eso viene esa frase de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ya basta de ver que las criaturas, las nuevas generaciones, la gente adulta de hoy en día, no importa sea quien sea, tiene uno que aprender a defenderse, no a pelear, pero sí se tiene uno, está en su derecho de defenderse. Si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? No tengas miedo, en verdad. Cuando uno tiene miedo es algo horrible. Es algo horrible cuando tú no puedes ni siquiera decir algo en contra de nada. Tú no tienes libertad de opinar. Cuando tú dices que tú no estás de acuerdo en hacer algo y luego te enfrentan y te dicen, te empiezan, no nada más de que te digan de groserías, cuando te dejan de hablar, si tú haces algo, si dices que no quieres hacer algo, así sea el esposo, la esposa o los hijos, y ya te dejan simplemente con que te dejen de hablar, te hagan una mala cara, te hagan un gesto de que te están ignorando, eso es abuso. No tenemos que tener miedo al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie, ni los hijos a los padres. Tiene que haber un respeto, amor, no miedo, que es completamente diferente el miedo al respeto. Y yo esa es la recomendación, porque estoy mirando
tantas cosas, ay, pero tantas cosas tan terribles que pasan y que la gente se calla porque tienen miedo a hablar, porque es la familia. No tengas miedo, no tengas miedo. Habla. Así seas tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu quien sea, tienes que denunciar. Está pasando esto. Que te, dilo, que te amenacen, dilo y dilo en delante de la persona, de la familia, de quien sea. Dilo en delante de las personas, lo que te dijo esa persona. Cállalo. Tú me dijiste esto, esto, esto. En delante de la persona que te amenace en su cara, en delante de todos, diles lo que me dijiste. A ver si se atreven a decirlo, si son tan valientes. Cuando tú, enfrente de todos, les digas lo que te dijo que no dijeras o que hicieras, a ver qué cara van a poner, a ver si te la van a volver a hacer. No tengan miedo, verdad, en verdad te digo. Y yo te digo por las situaciones de que muchas veces uno se calla por tener miedo a que se enojen, a que te den una mala respuesta, a que sean groseros contigo, a que te falten al respeto. Ahí nosotros ya desde el momento que permitimos eso, por querer que no se haga un gran problema según nosotros y que mejor no digo nada porque si no se va a hacer un gran problema, ahí ya está el abuso y ahí uno está participando al callar y no poner a la gente en su lugar y decir, no, las cosas claras, tú no eres mi dueño, ni yo soy tu dueño tampoco. Es el respeto como seres humanos. Los seres humanos tenemos dignidad, merecemos respeto, pero también nosotros tenemos que dar respeto a los demás. Respétame, yo te respeto. Valórame, yo te valoro. Pero si no, tú allá, yo acá. Pero no voy a permitir que tú me hagas daño. Porque tú no eres quien para hacerme daño a mí. No te lo voy a permitir. Y así, con esa firmeza, con esa seguridad, pero que lo que tú pidas es porque tú también lo estás haciendo de la misma manera. Porque no vamos a decir una cosa y vamos a hacer otra. No voy a decir que no me hagan a mí y yo lo estoy haciendo, pues entonces, ¿qué? No. Pero las cosas enfrente de la persona se aclara. Tú me haces, tú me dijiste esto en este momento, aquí, te lo digo en delante de todos. Lo que tú me dijiste, ¿dónde me faltaste tú al respeto? ¿Qué me dijiste? Y cosas tan simples que pasan y que la gente lo pasa por alto y cree uno que está bien. No, no, no es así. El mal hay que pararlo en el momento, no permitirlo. Se acabó. Pero tenemos que empezar en nuestras familias a cuidar la familia porque no sabemos lo que hay dentro de la familia, todo lo que esté pasando dentro de las familias. Nada más nosotros vemos las situaciones, pero no sabemos realmente cuando no estamos ahí qué está pasando. Y uno ni cuenta se da. Tenemos que estar alerta los padres, los abuelos, todo mundo. Y yo en sí digo, yo no le tengo confianza a nadie, tristemente, menos de hoy en día. Tiene uno, no que toda la gente es igual, pero tienes que estar alerta, cómo está actuando la gente, cómo tratan a tus hijos, a tus familias. Tiene uno que estar alerta a cada movimiento, porque uno ve las cosas y no son muchas veces lo que parecen. Tenemos que estar alertas. Nos dice el Señor, no tengan miedo. Y esa es la recomendación que yo les digo, que yo les doy, porque yo la estoy aplicando. No tengan miedo. Si no me quieres hablar, yo no voy a permitir que tú me faltes al respeto. Ya no más. No más. No te lo voy a permitir. No importa, sea quien seas. No lo voy a permitir. Pero yo tampoco me voy a atrever a hacerte tampoco ningún daño a ti. Porque lo que yo quiero que me traten a mí es lo que yo voy a dar. Punto. Bueno, pues ya me salí completamente del tema, como siempre, pero pues empezando este 2024, agarrados de la mano de Dios, a Él entregarle todo, absolutamente todo, y estar alertas, y estar muy vigilante con las familias, para evitar todo lo que estamos mirando hoy, tanta drogadicción, tanta homosexualismo, tanto lesbianismo, tanta pornografía, tanta porquería, tantas adicciones. ¿Por qué creen que es la consecuencia de todo eso?
por los vacíos que hay en las personas y cosas que sucedieron y que la gente no sabe, las familias no saben qué ha pasado. Se van, se desvían del camino porque el dolor está ahí. El dolor está ahí y nadie lo sabe. Muchas veces ni siquiera las personas saben que traen todo eso, cargando esas heridas por todo lo que han pasado, porque está oculto ahí. Nadie sabe. Porque no vaya a ser que se sepa y luego que me van a criticar, van a decir que no, no. Si la persona que quiere hacer daño sepa que el momento en que se quiera pasar de vivo va a haber una consecuencia y que se denuncie. Y enfrente, en el mismo momento, que si yo pasé y tú me diste una nalgada que no tenías ni por qué dármela, yo te tengo que denunciar a ti. ¿Quién te autorizó a ti que tú me puedes, aunque seas quien sea, nadie tiene derecho a nada? Nadie. O a faltarte al respeto con una doble intención. O simplemente con que a mí si hay algo que me molesta es que si nadie me conoce y ni nadie, a mí no me gusta ni siquiera que me toquen el hombro. ¿Quién te dio esa confianza para que me toques a mí el hombro? ¿Qué, yo te ando agarrando el hombro o qué? No. Menos que lo anden a uno, por eso está la mano, se saluda como debe de ser, o de perdida así. Pero nadie te tiene que tocar ni acercar. Si tú quieres saludar de mano, bueno, y si no así, pero no, nadie tiene derecho a tocarte absolutamente nada. No importa que seas quien seas, no me importa. Entonces tiene uno que ponerse, está uno en todo su derecho. El derecho que tú tienes lo tengo yo también. Si tú me hablas correctamente, yo te voy a hablar correctamente. Si tú me faltas al respeto, pues no te asombres también que no te voy a contestar también. Tal vez no con la vulgaridad que tú me hablas, pero voy a utilizar las palabras correctas para ponerte en tu lugar, para que te des cuenta de que conmigo no, porque no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No me importa quién seas, no te lo voy a permitir. Punto. Bueno, pues ya empezando, les digo, ese 2024, entrar firmes, bien puestos, agarrados de la mano de Dios, y con Dios todo lo podemos, pero si nos alejamos de Él, estamos ahorita viendo los que han hecho a un lado a Dios y que no han visto la malicia y cayeron en la tentación de que creyeron que no les iba a pasar nada, y ahí está la consecuencia. No, tenemos que estar alertas, con el ojo bien abierto, porque nada es como se ve. No nos dejemos engañar. Como yo les digo siempre, yo no nací ayer, y que digan de mí lo que quieran, pero yo estoy firme en lo que yo soy, lo que yo quiero y a dónde voy. Yo estoy muy clara hasta ahorita, pero no. Oye, no, pues fíjate, como digo yo, fíjate que no te arreglas porque no vas para el baile, no vas. Así de que pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California, y mi nombre es María López y los espero en el próximo video, y si no, pues ya a lo mejor no, pero yo pienso que sí voy a poder hacer otro video más adelante. Pues pórtense bien, adelante, sean fuertes, sean valientes, no tengan miedo, y ni tú le tengas miedo a tu esposa, ni tu esposa miedo al esposo, ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos, porque de hoy en día ya todo el mundo está invertido, todo el mundo se quiere pasar de vivos, y pues no, cada quien estamos en donde debemos estar y cada uno tiene que respetar su lugar, y a todo el mundo nos tenemos que tratar con respeto y con amor. Punto. ¿Sé de qué? Nadie somos propiedad de nadie. Bueno, mejor dicho, sí, de Dios. Él es el único que es el dueño de nosotros. Pues hasta la próxima. Dios me los bendiga. Dios me los acompañe. Por hoy, misión cumplida en la escuelita del Señor. Mi nombre es María López. Me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Adiós.